Hoy presentamos la tercera parte de nuestro homenaje en vida para Leopoldo Zapata Villegas, escritor originario de Anáhuac y próximo a publicar su octavo libro. En la primera parte conocimos sus historias de vida, su origen y todos los aspectos relacionados con sus obras. Hoy el escritor nos deleitó con una extraordinaria conversación acerca de la educación. Mi Encanto Café, en el Parque Mirador, fue el espacio que nos recibió para este importante segmento que hoy tú puedes disfrutar. Es, de hecho, lo más importante. Y lamentablemente aquí en México la educación es de mala calidad, la verdad. Nada más que la gente no se da cuenta, las autoridades, pues yo creo les vale. Pero la educación es elemental para todo el resto de la vida del individuo. No podemos pensar que sin educación la economía se hace estable o... No. De hecho hay de todo. Hay individuos que con muy poca escuela logran hacer su vida, hacer su riqueza, sus propiedades. Pero eso es lo menos. La educación, la buena educación, ya ves que primaria, secundaria la hacemos forzados por los papás, por los profesores, pero hace muchos años una maestra a mí me dijo: el alumno que quiere aprender, aprende con maestro, sin maestro o a pesar del maestro. Y tenía mucha razón esta señora. Y el que quiere aprender, aprende ya. Cuando es en oficios, pues también. Carpintero logra hacer su empresa, su capital. Un mecánico, bueno, eso no sé. Pero la educación tiene que ver con el futuro económico de un país. Y aquí en México pues hay riqueza, pero como decían antes, mal repartida. Pero la educación hace feliz a las sociedades. Mucha gente que hace su grupo social, muchas veces ni se preguntan por la educación que tiene cada individuo. Pero eso se destaca a lo largo de la vida, cuando un individuo tiene buena educación, tiene bastante estudio, socializa o sociabiliza y tiene su propio éxito, pero pocos andan presumiendo que soy doctor en esto, que tengo maestría en aquello. Pero bueno, eso se nota, no necesitas presumirlo. El caso es que la educación viene a ser la clase de individuo que eres, en lo social, en lo familiar, en todos los ámbitos. Una persona con buena educación suele ser feliz. Y bueno, si se dan cuenta, en los concursos académicos México no es un ganador constante. Últimamente, en los últimos 20 o 30 años en matemáticas, parece que hemos estado sacando buenos resultados, pero si preguntamos en biología, en química,
te diré, en otros aspectos, México realmente es un país atrasado y mucha gente dice que somos un país feliz. Pues sí estoy de acuerdo, pero con muchas falsedades. Como decía en la entrevista pasada, hay mucha ignorancia, mucha corrupción, y lo que podemos definir de eso, la corrupción, obviamente invade la educación. Y no tenemos un futuro muy prometedor. Pero te digo, la gente es feliz así. La gente es feliz, la educación no es buena. Y yo decía la vez anterior que, no sé si lo mencioné, pero para mí la corrupción no se va a erradicar. Sí lo dije, creo. No se va a erradicar de este país. Eso no lo voy a ver quizá, pero de todos modos yo no veo cómo se va a erradicar la corrupción ni la ignorancia, y por eso la educación viene a ser deficiente, por esto que te menciono. Y pues el futuro de las nuevas generaciones, yo creo que ellos van a comprender, porque ahora están alcanzando más grados escolares. Pero ojalá les vaya bien. Yo, con lo que he leído de literatura, yo con eso considero que tengo un grado de felicidad mejor que mucha gente. Y claro, estaba hablando de educación académica, pero la otra educación es a partir de la casa. Tus papás te educan bien y vas a estar bien. Pero en cuanto a una cultura educativa de buen acondicionamiento físico, buena alimentación, una costumbre de ejercitarse, de intentar pues estar bien física, mentalmente, en tus relaciones sociales, familiares, claro, pues es que sí, la educación abarca todo los aspectos que tocamos a través de los años. Y sí, tenemos también mala educación en eso, en la alimentación, en los hábitos. Hay muchos malos hábitos. Ya cuando cruzamos la adolescencia, muchas veces, pues la mayoría de la gente que a la cervecita, a la caguama, que al pisto, al baile. Bueno, el baile no es tan malo, el baile es bueno para la salud. Pero todo en lo que se refiere a educación es muy importante, y te digo, te lo dan en la familia, los amigos, las parejas, la misma escuela. Pero claro, a mí me parece muy triste que, por ejemplo, en la primaria y la secundaria, los chavalos de ahora tiran mucha hueva, no quieren hacer esto, aquello, tareas, y no sé cómo son de participativos en los deportes dentro de cada institución. Pero también hay
hay cierta indisposición para hacer deporte. Claro que si tienen capacidades, pues hay quien los impulsa. Si eres un chavito muy alto, métete al básquet y vamos. Si eres un chavito bueno para el fútbol, pues algún maestro que te pueda educar. Pero sí, de hecho la educación abarca toda tu vida, hasta que te haces un trabajador en alguna empresa. Pero claro, puedes seguir siendo deportista, puedes seguir siendo estar siempre preocupado por tu salud, por tu alimentación, por estar aprendiendo más, que es muy raro. La mayoría de las personas sacan una carrera y hasta ahí. Ya no quieren hacer alguna actividad cultural, social, deportiva. Además, tienen una familia y están preocupados por eso. Pero claro, sería bueno tener, aparte de una carrera, seguir haciendo actividad física, seguir, no sé, clubes sociales. Pero sí, eso es parte de tu educación, y eso habla de tu personalidad, de tus logros y por ende de tu felicidad. La mayoría de las veces la salud depende de la educación. Yo creo que van de la mano. He visto que las personas educadas se enferman poco, pero se enferman por influencia exterior. No, ¿cómo decirte? Pues que se preocupan por algo que no les compete, a veces. Pero sí tiene razón, una persona educada sabe cómo manejar la buena salud, sabe que su alimentación tiene que ser específica, lo que le hace bien, lo que le hace mal, lo que le sirve, lo que no le sirve. Pues es lo que pasa cuando vamos con los médicos. Los médicos o los nutriólogos ahora dicen, pues esto le está haciendo mal, este producto está afectando su salud. Entonces ya con esa simple ida al médico ya te estás educando a tu alimentación, estás educándote a la buena salud. Pero sí, una persona sana normalmente tiene una buena educación. Pero también lo de la salud es que conozcas tu cuerpo, qué es lo que le sirve, qué es lo que no le sirve. Un cuerpo puede necesitar menos nutrientes que otro para estar bien, pero eso también depende de la edad. Lo que yo he visto ahora que estoy grande es que la alimentación de cuando éramos niños, bebés y luego niños, tiene mucho que ver con tu salud posterior de persona adulta. Si come uno muy bien cuando está uno chavito, no te garantiza una buena salud de viejo, pero sí tiene mucho que ver. Si comiste mal cuando estabas niño, pues está comprobado que no vas a durar muchos años. Hay un ejemplo muy claro, fíjate. No creo que les pueda caer mal esto que voy a mencionar, pero el año pasado falleció el pitcher, el más notable pitcher de todos los tiempos mexicano en Grandes Ligas, Fernando Valenzuela, que era como 2 años menor que yo.
Y pues miles de noticias aparecieron con Fernando Valenzuela. Pero yo estoy seguro, nadie lo dijo, que Fernando Valenzuela comió mal cuando estaba muy chaval, muy niño pues. Pues era de un ranchito donde no había nada. ¿Cómo se llama el ranchito? Ahorita me acuerdo. El caso es que Fernando estuvo mal alimentado, claro. Fue grande y a lo mejor el más grande mexicano en el béisbol. Por eso murió tan joven. Y está afectado, según recuerdo, de los riñones, del hígado. Pues por lo mismo, por lo mal alimentado. Y hay muchos casos, claro que no lo sabemos de todos, pero hay muchos casos cuando uno come mal de niño, sí, se dañan los riñones, el hígado. Pero bueno, nada más quería poner ese ejemplo. La gran mayoría de los escritores tienen muchos conocimientos y no precisamente educación. La educación es en otro sentido, digamos que es social o académica. La característica de los escritores es el conocimiento. Un escritor de edad madura, un escritor de buen nivel, de perdida ha leído 7,000 libros, 6,000, 7,000, entre ensayo, cuento, novela, dramaturgia. Y eso pues te da un buen conocimiento, pero te da sobre todo una profundidad en tu razonamiento, en tu actuar. Pero si un escritor trae malos ejemplos de su hogar, esos van a estar guardados en su mente y pudiera no cometer delitos, sino cometer errores. Pero un escritor normal, natural, pues el efecto de la lectura siempre es positivo. Ya si te ocurre algún altercado en algún momento de tu vida, sí puede alterar eso, pero les digo, o sea, un escritor lee 5,000 libros ya en su edad madura o más. Hay gente que ha leído más, claro, los intelectuales, pero de 5 a 7,000 libros es la regla para ser un buen escritor. Yo he sabido que la mayoría de los escritores son no de escuela, son se me va esa palabra, pero no necesariamente. Para ser escritor hay que tener mucha imaginación, nada más. Autodidacta, perdón, sí. La mayoría han sido autodidactas y ya cuando publican algo, como que se preocupan por tener, aparte de una imaginación buena, solvente, digamos, terminar una carrera, filosofía y letras normalmente, historia del arte, misma dramaturgia, pero no. Sí hay escritores de carrera, pero
pero hay muchas opciones. Pero te digo, la regla es haber leído mucho y tener una imaginación diferente, una imaginación analítica. Un escritor bueno sabe mirar, sabe analizar, sabe criticar sin hacer daño, sin estarse peleando. Su crítica va a ser al momento de sus textos. Claro, pues en el caso de periodistas, escritores, que ha habido bastantes, ahí tenemos a Elena Poniatowski, se dice Poniatowski. Ella tenía una visión, una crítica, y cuando escribía como periodista, pues era directa y hasta dañina, pero cuando escribía literatura, novela, cuento, era terriblemente buena, más bien convenientemente buena. Pero por ejemplo, este señor que hizo mucho teatro, que también era periodista, se me va, de México, bueno, pero te digo, no se necesita tener una carrera. De hecho, hay pocas carreras para ser escritor. Y lo importante es tener una visión del mundo, una crítica acertada y haber adquirido una hábito o costumbre de estar escribiendo todos los días, sino de ahí que tengas una buena ortografía. De hecho, en estos tiempos la ortografía ya es un desastre. Un desastre. Chavalos de preparatoria escriben pésimo. Pero mucha gente no me cree que nada más con leer ya tienes una buena ortografía. Y no, yo siempre he pensado que se nace escritor. Se nace escritor y vas desarrollando tu actividad, y al final, ya cuando te sientes un poco maduro, es cuando vas a definir tu estilo, y tu estilo te define. Ya cuando alguien vea un texto desconocido, pues este es de fulano, este es de sutano. Y a mí, cuando estaba en Bellas Artes, en teatro, me dijeron, o sea, si no defines tu estilo, ahí vas a seguir y puedes hacer literatura, dramaturgia, pues sí, pero nadie va a definir tu estilo. Es como los cantantes. La gente aquí en México reconoce quién es cuando escucha una canción, que es José José, que es Juan Gabriel, que es Lucha Villa, José Alfredo Jiménez. En literatura es lo mismo. Todo el mundo sabe cómo escribía Octavio Paz, Juan José Arriola, Gabriel García Márquez, porque alcanzaron a definir su estilo literario y ahí se desarrollaron. Eso es lo más importante. No me lo vas a creer. Hay que leer la Biblia, el Quijote, la Biblia y el Quijote. Si aprendes algo de la Biblia y el Quijote, ya estás adelante. Porque ocurre esto: la gente cree que hay escritores complicados, complejos, difíciles. No.
La tarea del escritor es que lo pueda leer cualquier persona, que lo pueda entender cualquier persona. Ha habido algunos escritores que, claro, voy a hacer una literatura compleja, difícil. Es una mera pose, la verdad. Es una mera pose. Por ejemplo, el más complejo de nuestros escritores, pues es Octavio Paz. Pero Octavio Paz era un caso especial. Él escribía poesía, cuento, escribió teatro, pero él no se daba cuenta que era complicado, que era complejo. Pero si nos vamos a Latinoamérica, pues, con Gabriel García Márquez, con Carlos Pellicer, con los más conocidos, todos son perfectamente entendibles dentro del idioma español, pero no tiene nada que ver un escritor complejo. No, eso no es cierto. Bueno, yo no lo creo. Ahí puede ocurrir también una situación que la persona que no entienda un texto literario, que no haya tenido el hábito de leer lo suficiente, que no haya estudiado lo más elemental, historia, matemáticas, geografía, porque todos los escritores debemos de escribir algo que se nos entienda perfectamente. La complejidad es si un escritor lo quiere hacer, pero han sido pocos los escritores así. Toda la literatura debe ser comprensible. De hecho, eso lo pueden manejar las editoras. Si le llevas un texto así medio raro, van a decir, oye, ¿qué es esto? Nadie le va a entender. Y si el escritor dice, no, me importa poco, públicalo. Si lo va a pagar, pues está bien, ¿verdad? Pero no, toda la literatura universal es comprensible y debe ser. Hay, por ejemplo, lectores que manejan una temática, por ejemplo, muy empresarial o religiosa o en el sector agrícola, ganadero. Ellos puede que no entiendan la literatura, pero si su educación es hasta la preparatoria, por decir, todo tienen que entenderlo. La religión también crea una mentalidad a una realidad. Y pues está bien, o sea, la gente es feliz en las religiones, en los grupos sociales, en sus trabajos. Es curioso cómo un trabajo influye tanto en ti que nomás te dedicas a eso. Si trabajas 30 años en una maquila, 30 años en Estados Unidos, si trabajas toda una vida encerrado en un restaurante, ese es tu mundo. Pero si sacaste la prepa y aparte lees, puedes comprender toda la literatura que existe. Es sencillo. No estamos hablando de un fenómeno incomprensible ni nada. No, la literatura debe ser totalmente comprendida. Si hay algo que no entiendes, pues hay que consultar. Y además ahora todo está en internet, hasta los libros que hemos leído. Y pues en este tiempo no creo yo que haya algo que ni entiendas o que no comprendas. Bueno, pero es difícil. Lo que veo yo aquí en México es que hay muchos huevones. Y pues en el sentido de que hago mi trabajo,
saco mi salario, compro las cosas que me gustan, voy a un baile, voy a un bar y ya ese es su mundo y así viven felices. Eso puede ocurrir, que haya mucha gente que después de trabajar toda la semana pues está cansado, quieren descansar, pues sí, y no van más allá de tomarse una hora para la lectura. Y bueno, pero así ha sido esta vida siempre así. Cuando está uno joven le varía poquito, te vas a otros intereses y está bien, o sea, para mí todo está bien, pero hay cosas que le hacen daño a la gente y no lo entienden, creo yo.